Hola queridos, ¿qué tal estáis? Ya lo sabéis. Espero que vosotros bien, pero yo feliz de estar con vosotros. Y tengo una frase para desarrollar que me ha parecido, como siempre digo, muy en su punto. Dice, si pudieras alimentarte de tus propias palabras, ¿nutrirías tu espíritu o lo envenenarías? ¡Wow! 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 ¿Cuánto hablamos, eh? Cuantísimo hablamos, pero ¿lo que decimos es correcto? ¿Es apropiado? ¿Es adecuado a lo que toca? ¿O decimos lo que nos interesa? Yo tengo un trabajo muy grande y es intentar hablar poco. Luego después me expreso aquí con vosotros y desarrollo cualquier tema que me gusta, pero lo que es en la vida diaria procuro hablar poco. Así no hago daño y no molesto a nadie, porque hablamos lo que debemos de cara a los demás o hablamos pensando en nosotros, en beneficiarnos, en quedar bien, en que mira qué palabrita más mona ha dicho, o decimos verdades o realidades que ofenden y hacen daño, que algunas veces las podríamos evitar, porque muchas veces decimos verdades que todos sabemos, no hace falta repetirlas. Una cosa es que podamos rectificarlas o hacerlas o no podamos, o no sea el momento adecuado. Pero siempre en la palabra está la virtud de decir lo correcto. Pero para decir lo correcto, un ojito al dato, ¿eh? Hay que tener mucha cabecita, porque no tenemos que pensar solamente en nosotros. Hay más personas a nuestro alrededor. Porque si tú hablas para quedar solamente bien tú, pues, qué guay. He dicho lo que a mí me interesaba. Pero, ¿y si hablas pensando en no molestar a nadie, en no hacer daño, en no clasificar a las personas? Y es un poquito más difícil, ¿verdad? Porque el ego se tiene que apartar un poquito de ahí. Y el ego es necesario para vivir, siempre lo digo, pero en la mayoría de las veces lo usamos en demasía. Y claro, al cabo de tantos años y de experimentar vivencias, de observar vidas y cosas, me he dado cuenta que lo importante no es quedar bien nosotros, sino no hacer daño a los demás. Amigo, qué importante. Y sobre todo si la persona que se le puede hacer daño no está capacitada para responderte y defenderse. No digamos que porque no sepa, no porque el momento no sea el adecuado, porque no se encuentre en condiciones emocionalmente de poder responder a esas palabras y nosotros aprovechemos la situación y digamos, esta es la mía, aquí puedo yo quedar como una rosa y todos contentos, pero todos no. A la persona que le has hecho daño, consciente o inconscientemente, no estará muy contenta. Y en eso tendríamos que pensar, porque qué bonito, ¿verdad? Decir 4 palabras bonitas, huecas y vacías, hablar con responsabilidad, hablar con emociones y buenos sentimientos. Fíjate ahí la rama que hay, la apertura que hay para poder hablar y para poder decir, haciendo daño o no haciendo daño, o apoyando y ayudando a la persona que lo necesite. Porque siempre decimos lo mismo, es que si yo fuera tú, yo haría. ¿Por qué no arreglamos nuestra casa antes de arreglar la de los demás? Porque estoy segura que no somos capaces de arreglar la nuestra, pero la de los demás, ¡oh!, con qué facilidad lo hacemos. Yo haría, yo diría, yo pondría, yo quitaría. ¿Por qué no lo hacemos todo eso, pero en la nuestra? Quizá nos fuera un poquito mejor, o no.
Yo creo que sí. Y ya a una edad madura, no hace falta tener 80 y como yo, sino ya ser responsable y haber vivido un poquito, comprender y entender las emociones y los sentimientos de los demás para llegar a donde tenemos que llegar sin hacer daño. Un poquito difícil, ¿verdad? Pero posible. Solamente tenemos que querer y pensar un poquito antes de hablar. Os aseguro que así funciona. A mí me va. ¿Por qué no puede ir a vosotros? Bueno, queridos, hasta aquí mi charla. Y como siempre, me despido con un libro. Sacerdotes o cosmonautas, Andrea Faber-Kayser. Este libro vale 125 pesetas de los años 70. Andrea Faber-Kayser fue un hombre no un poquito, muy adelantado a su tiempo, con una mente muy despejada y viendo lo que venía de la vida con mucha claridad. Aquí lo expresa, por lo menos así lo siento yo cuando lo leo. Es un autor que me apasiona, me encanta, tiene un reflejo de la vida muy real, muy claro, muy pensado y muy estudiado, lo que hablábamos de las palabras. Y el título ya te da un poco de idea. Sacerdotes o cosmonautas. Tú decides, hay quien cree, hay quien no cree, hay quien ha leído mucho sobre el tema. Yo he leído un poquito sobre el tema y la verdad que hay mucho para hablar de ello. Pero claro, la decisión es nuestra. Queridos, hasta aquí mi charla. Si os ha gustado, darle al like. Si os ha gustado un poquito más, darle a seguirme. Sabéis que yo sin vosotros no soy nadie y os necesito. Y recordar, todo lo que deseamos siempre está al otro lado del miedo. Besos.